número 40. Hoy hablaremos un tema muy importante y es el de que en nuestro lenguaje, en nuestras conversaciones en casa, esté siempre Cristo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, Dios da una instrucción al pueblo de Israel muy importante y muy precisa, pero que olvidamos constantemente. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estas palabras que yo te mando, y Dios le estaba hablando, recordando los mandamientos, las instrucciones de Dios, y eso habla de algo muy importante en este tiempo que tenemos que poner en práctica como familia. Y hoy veremos un poco acerca de eso. En nuestro camino espiritual, en nuestro crecer espiritual, tenemos que poner en el centro del hogar a Cristo. El centro, el modelo centro de nuestro hogar es Cristo, el camino que nos conduce al Padre. Y nosotros tenemos que poner a Cristo, en el centro de nuestro hogar. Como les dije hace algún tiempo, no se trata de forzar una religión, no se trata de enseñar ritos, dogmas, leyes, no se trata de enseñar a nuestros hijos una imposición religiosa, no, se trata de volver a la esencia. Recuerda que hace algún tiempo hablamos de volver al origen, de volver a Dios. Se trata de volver a esa conexión, a esa coinonía con el Espíritu Santo. Es volver a lo esencial, volver a lo sencillo de Dios. Y es permitir que la palabra de Dios, permitir que el Espíritu Santo, permitir que Cristo sea el lenguaje en nuestra familia, permitir que Cristo sea el centro en medio del luto, que Cristo sea el centro en medio de la prueba, sea el centro de mi casa en medio de la crisis económica, sea el centro de mi casa en medio de la angustia por las cosas que estamos viviendo, o en medio de la paz, Cristo sea el centro de nuestro hogar. Hoy más que nunca, como familia, necesitamos urgentemente oír la voz de Dios. Y la voz de Dios nos enseñaron y nos acostumbraron a que solamente la escuchamos cuando vamos al templo. Usted escuchó cuando decían: tenemos que ir a la iglesia a buscar de Dios, aleluya. Y pensábamos que a Dios lo íbamos a buscar al templo. Y yo pensaba de niño que Dios se quedaba en el templo. Y cuando ya venía a casa me sentía raro y decía: tengo que ir a buscar a Dios. Y iba al templo a buscar a Dios. Hasta que ya entendemos el mensaje, que Dios no habita en estructuras hechas de hombres, en cuatro paredes. Dios habita en nuestro corazón. Y dice la palabra que donde hay dos o tres congregados, eso habla de familia, porque familia no soy yo solo, somos dos, somos tres, y cuando nos reunimos allí como familia, Él está en medio de nosotros. Si dos o tres se ponen de acuerdo, Él estaría allí en medio de nosotros. Y es importante que para ganar esta guerra espiritual que estamos librando por la familia, Cristo Jesús sea el centro de nuestro hogar. Mientras tu hogar, el centro, sea un altar de brujería, sea un altar de hechicería, el centro sea el dinero, el centro sea el trabajo, el centro sea cualquier otra distracción, tu hogar no tendrá victoria
victoria y siempre irá caminando a la derrota, al fracaso, a la destrucción, a la contienda, a los pleitos, a los gritos, los insultos, el odio, porque Cristo no está en el centro del hogar. Y como humanos podemos tener muy buenas intenciones de que todo fluya bien, pero en algún momento de la vida tendremos que enfrentar situaciones adversas, y es allí importante que tengamos el Espíritu Santo de Dios para poder enfrentar los problemas y las adversidades. La fe, la confianza en Dios, lo que hablamos de Dios, lo que enseñamos a nuestros hijos de Dios, todo debe desde hoy en tu vida, en nuestra vida, empezar desde casa. A Dios lo empezamos a buscar desde casa, porque llegará el tiempo en que no podremos congregarnos por cualquier circunstancia que se presente. El año 2020, cuando llegó la pandemia, mucha gente se perdió en su vida espiritual porque se desconectó de la iglesia. Y eso me dio a mí como un signo de alarma de que muchos dependen de un templo. No está mal, pero digo, muchos dependen de un templo y de un pastor para poder estar conectados con Dios. Y no es así. Tú y yo constantemente debemos estar en coinonía con el Espíritu, aunque nos congreguemos o aunque por circunstancias de la vida no podamos congregarnos. Ahora, si hay razones quizá de salud, de trabajo, de viaje, que no te puedes congregar, entonces siempre busca un momento para tener la conexión con Dios. Y una de las cosas que el pueblo de Israel hasta el día de hoy todavía tiene, más allá de todo lo que usted quiera decir o los que no gusten de Israel, de la religión que practican, un judío sale de Israel y antes de buscar un restaurante para comer, buscar el lugar donde va a vivir, está pensando en dónde tener su Shabbat, su día de reposo, que es el día que consagran para dedicarlo a Dios. Antes, si están en otro país, en otras donde estén, lo primero que buscan es el sitio donde puedo hacer Shabbat, congregarme, donde puedo tener mi conexión con Dios. Mira, qué buen ejemplo debemos aprender. Pero no, muchos al momento en que ya no van a un templo, se olvidaron de Dios. Ya en casa no da tiempo a buscar a Dios, porque nos levantamos y es corriendo a hacer desayuno para los niños, para la casa, tengo que hacer esto, y nos olvidamos de Dios. En la noche llegamos cansados del trabajo, queremos descansar, ver televisión, y nos olvidamos de Dios. Y muchos hogares se han olvidado de Dios y tienen el culto del domingo como su Shabbat. Es el día para buscar a Dios. No está mal, pero digo, hay un mandato de Dios en que tenemos que a Dios tenerlo presente y hablarlo en casa. A Dios tenemos que hablarlo en casa. ¿Sabe? Yo he visto muchos casos. Usted dice, pero ves muchas cosas. Sí, las he visto. Ya mis años de experiencia he visto casos de todos. Y hay gente que en la iglesia son unos, y usted ve a la familia en la iglesia, todos sentados así en la misma fila. Señor, te adoramos. Y a los que salen de la iglesia, el hombre se transforma en Hall, ¿cierto? Se transforma en Hall. A los que salen de la iglesia,
La Biblia, así como la llevaron, así la ponen allá en el rincón. El gozo demora 1 hora, pero después cuando llegan a casa y se enfrentan a la realidad de la casa, empiezan los gritos, los insultos, empiezan los golpes. Y tenemos la iglesia o el templo como un rito, como hacen los religiosos. El religioso va a la iglesia el domingo por la mañana bien temprano, escucha la misa, toma la hostia y luego sale a tomar cerveza con los amigos, a parrandear, y llega borracho a casa y se gastó el dinero de la comida de los hijos. Pero él cree que yendo los domingos puede expiar los pecados cada domingo. Y nosotros, los cristianos, hemos también caído en ese vicio, en ese mal vicio de tener los domingos, los cultos, como un día para expiar pecados, como un día para limpiarme, y luego del lunes a sábado en mi vida desordenada. Pero Dios, cuando pensó en familia, la instrucción de parte de Dios en Deuteronomio capítulo 6 versículo 6 es que sus mandamientos, sus palabras, su voluntad, lo que Dios quiere es que esté en nuestras vidas constantemente. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, número 1, en mi corazón. La palabra de Dios que esté en tu corazón. Cristo que esté en tu corazón. El Espíritu Santo esté en tu vida. Dios esté en tu corazón. Dios no está en un templo. Dios no está en 4 paredes. Dios no está donde estoy yo haciendo una campaña. No, Dios está en tu casa. Dios está con tus hijos. Dios está contigo. Dios está donde yo esté. Y en este tiempo tenemos que reconocer la presencia de Dios alrededor nuestro. Tenemos que reconocer la presencia de Dios en nuestro hogar. Reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice el versículo número 7, yo quiero que usted lo subraye en su casa, bien subrayado. Dice: y diligentemente, escuche, diligentemente. Eso tiene que ver algo como urgente. Tiene que ver con rápidamente. O sea, sé diligente, sé eficaz, sé rápido, hazlo. Esta diligencia es urgente. Sé diligente, sé disciplinado. Diligentemente tiene que ver con disciplinado, con urgente, eficaz. Dice: y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hoy hay padres que enseñan a los hijos a amar el fútbol. Y los hijos, como el papá es hincha de un equipo, entonces el papá le dice al hijo: este es el equipo que yo amo, tú también tienes que amar este equipo. Y lo sienta al lado: vamos a vernos el partido, hijo, y grita los goles. Y el hijo va tomando amor por el equipo. Al papá le gusta ciertas cosas y la va transmitiendo a los hijos por naturaleza. Entonces, cuando el papá es hincha de un equipo, el hijo también, y lo pasa a las generaciones. Y es por eso que usted ve que hay hinchas desde niño hasta viejitos ya, ¿no? Porque fue de generación. Eso hablando del tema del deporte. Pero también pasa en la educación
de escuela, en la educación formal que decimos. El papá es abogado, el hijo también quiere ser abogado, o de pronto no, pero quieren a veces seguir los caminos del papá. Pero también pasa para lo malo. Cuando en casa escuchan gritos, escuchan malas palabras. ¿Usted no ha notado que a veces hay niños de 4, 5, 6 años que dicen unas groserías y unas palabras de alto calibre que a veces uno se dice, pero Dios mío, un niño tan pequeño, ¿dónde escucha eso? ¿Cómo sabe eso? Porque lo escucha en casa de papá y de mamá. Son las instrucciones que muchas veces como padres, aunque no nos sentamos a decirlo, di estas palabras, di estas groserías, la escuchan. Y como la escuchan, la aprenden. Y más adelante, cuando el niño crece, es un maltratador, un mentiroso, un borracho, un alcohólico. Y tú dices, yo no sé mi hijo dónde aprendió eso. Lo aprendió en casa. Lo aprendió en las novelas que tú le enseñabas a ver contigo. Lo aprendió de los influencers. Lo aprendió en casa. Qué bueno sería que Cristo estuviera en medio de las conversaciones en el hogar. Qué bueno sería que Cristo, que Dios estuviese en medio de lo que nuestros hijos ven. Que un día tu hijo o tu hija diga, mi mamá, mi papá eran gente de oración, eran gente que cuando tenían problemas ellos oraban. Mi papá, mi mamá nos reunían cada noche para tener un devocional. Mi papá, mi mamá nos reunían cuando teníamos problemas, cuando no había para comer, cuando no había para pagar los recibos, y ellos no peleaban, ellos oraban. Y sabes que yo aprendí eso de papá, de mamá. Qué bueno es que aunque tus hijos cuando crezcan se vayan para otro país a estudiar, allá donde estén, tú estés tranquilo porque sabes que estarán caminando bajo los principios de Dios. Pero yo he visto hijos de cristianos y repetidas veces que están bajo la cobertura de los papás, y al momento en que salen de la cobertura, se van a otra ciudad, llegan deformados. No transformados, deformados. Tatuajes, piercing. Y uno dice, ¿qué pasó? Si eso no lo enseñaron en casa. No, es que en casa enseñaron fue una religión. Y claro, la religión no llena vacíos. La religión no transforma. La religión no ayuda a nadie. Entonces, cuando salen de casa, sienten como que salieron de una cárcel. Y dicen, soy libre y ahora quiero hacer lo que yo quiera. Entonces las malas amistades dicen, la moda es esto, vamos a hacer esto, hay que hacernos esto. Y llegan los hijos todos deformados. Y tú dices, ¿en qué momento se salió mi hijo de las manos? ¿Cómo pasó esto? Porque no nos dedicamos a enseñarles de Cristo, a enseñarles de Dios. Le mostramos un culto, una religión, unas alabanzas, pero nunca les enseñamos una relación con Dios. Y son dos cosas totalmente distintas. Lo que Dios nos está llamando en este tiempo como familia es a que le enseñemos a nuestros hijos a tener una relación con Dios. Estas palabras que yo te mando diligentemente las enseñarás a tus hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos a tener una relación con Dios. ¿Está llorando tu hijo? Hijo, ve al cuartico de oración. ¿Está llorando tu hijo? Ve a tu habitación, hijo, y habla con el que puede resolver tu problema. Hijo, ¿estás mal, afligido por lo que tienes que hacer? Ve
a orar. Hijo, yo te recomiendo que en todo tiempo tú ores. ¿Sabes qué? Son conversaciones de 5, 10 minutos diaria en la que tienes que decirle a tus hijos: hijo, recuerda siempre que tu ayuda, tu socorro, tu pronto auxilio viene de parte de Dios. El Señor es tu pastor, hijo, nada te faltará. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, porque Él está contigo. Pero no lo hablamos, no enseñamos a nuestros hijos, no enseñamos a Dios en la casa. Preferimos enseñar otras cosas, que a Dios lo enseña el pastor en la iglesia, a Dios que lo enseña el sacerdote en el templo. Nosotros no, nosotros acá dediquémonos a la casa, porque no tenemos tiempo para eso. La palabra Dios manda específicamente que diligentemente enseñemos a nuestros hijos. Y dice: y hablarás estas palabras, hablarás de Dios, hablarás de sus mandamientos, hablarás de Cristo, del Espíritu Santo. Hablarás estas palabras cuando te sientas o te sientes en casa. Es decir, cuando ya llegue el momento de reposar, ya cenamos, reposo en casa, nos reunimos y vamos a hablar de Dios. Que no necesariamente tiene que ser un culto en casa, no. Hablar de la bondad de Dios, recordar los principios de Dios. Sabe, mamá, hoy me fue mal, pero confío, porque la palabra me enseña que los que esperan en Dios no seremos avergonzados. La palabra me enseña que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que su luz va en aumento. Sabes, mamá, se cerró una puerta aquí, no conseguí el empleo, pero estoy tranquilo, porque sé que el que va delante de mí va rompiendo cadenas, abriendo cerrojos, abriendo puertas. Y tú dices a tu hijo: hijo, te bendigo y quiero orar por ti. Y le compartes una palabra de bendición. Porque a veces creemos que hacer un culto en casa, cantar aleluya, reprender demonios, está bien todo eso, pero es mucho más sencillo lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos está pidiendo es que hablemos, dialoguemos su palabra, sus instrucciones. ¿Estás cocinando? Hijo, recuerda que en el problema que tienes, en lo que estás ahora viviendo, el Señor nos dice, o el salmista dice: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Eso es hablar la palabra. Eso es recordarle a nuestros hijos, recordarnos a nosotros mismos la palabra, las instrucciones de Dios. Pero no, es preferible hablar el chisme. ¿Te enteraste? La vecina se divorció, la dejó el marido. Esos son más sabrosos, ¿cierto? Esas conversaciones son frecuentes y preferimos esas conversaciones a las conversaciones que Dios nos está pidiendo que tengamos en casa. Y muchas familias están hoy problemadas, están hoy en serias dificultades. Muchas familias están destruidas y creemos que la culpa es externa, pero en realidad se está destruyendo desde adentro. Y peor aún, los hogares donde no hay diálogo, donde reina el silencio, donde papá y mamá no se hablan porque pelearon, discutieron y no se hablan. Peor en esos hogares donde los hijos no hablan con papá. Mamá le dice muchas cosas: hijo, al esto, y el hijo responde: no, parece, no sé, pero simplemente responde con quejidos. Bueno, parece un completo desconocido en casa. Esos hogares son todavía peor, porque no hay diálogo, porque no hay
comunicación. Y lo que Satanás ha logrado en este tiempo para destruir la familia es cortar la comunicación en el hogar, cortar la comunicación interpersonal y cortar la comunicación con Dios. Ayer hablamos acerca de las barreras. Porque es que cuando el enemigo logra destruir la comunicación en el hogar, ha logrado prácticamente destruir la familia. Y es importante en este tiempo que tú tomes la iniciativa, tú te levantes como un hombre, como una mujer de Dios y tomes la iniciativa de empezar a traer a Cristo a tus conversaciones. No tiene que ser una evangelización. No, porque a veces también nos enseñaron eso, ¿no? De que tenemos que evangelizar. Entonces llegamos, familia, aleluya, gloria a Dios santo. Hijo, hija mía, el Señor te dice hoy. No, a veces somos tan religiosos que hasta cuando vamos a hablar de Dios cambiamos hasta el tono de voz, ¿cierto? Es una conversación sencilla, es una conversación directa con nuestra familia, recordándonos a nosotros mismos que tenemos a Dios, que está con nosotros, y que Dios, cuando está con nosotros, nos da la victoria, que Él pelea por nosotros, que Él es nuestro poderoso gigante, que aunque vengan luchas, pruebas, dificultades, el Señor está con nosotros. A veces, para hablar de Dios, tenemos que sentirnos superiores espiritualmente a los demás, y hay gente hablando de Dios con una arrogancia y con una altivez increíble. Aleluya, yo soy el apóstol. Y eso pasa también en el hogar. El hombre se cree superior espiritualmente a la esposa y a los hijos. Yo tengo que hablar con la autoridad de Dios, porque Dios me ha puesto como la cabeza del hogar. Aleluya. Eso no edifica. Eso no construye el hogar, eso destruye la vida espiritual de los que te rodean. Dios nos habla de forma sencilla, diligentemente enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. No es una predicación, no es un sermón, es un diálogo, es una conversación. En lugar de hablar de los chismes de Juanita y de Pepita, habla de Dios. Recuérdale a tus hijos siempre la palabra de Dios. Tú recítale versículos a tus hijos. Hijo, la palabra dice que tu socorro viene del Señor. Así que, hijo mío, tenlo siempre presente. Dios es tu ayudador, es tu socorro, es tu pronto auxilio. Pero es que a veces nos extralimitamos y creemos que todo es rito, predicaciones. No, conversaciones sencillas para hablar de Dios. Cristo, cuando vino, habló de forma tan sencilla, pero tan sencilla que a los religiosos se les hizo difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de dogmas, llenos de una cantidad de doctrinas, lleno de su religiosidad, que siempre quedaban, bueno, ¿y este qué está hablando? No lo entendían porque ya su corazón estaba rebosante de religiosidad. Porque en el tiempo en que Jesús estaba, lo que había era religión, religión, religión. Entonces, cuando Él hablaba de forma tan sencilla, en parábolas, para que le entendieran, ni aún así le entendían. Hombre, qué tristeza. Y cuando tú y yo dejamos llenar nuestro corazón de religiosidad, de
tanto culto, rito, descuidamos el hogar. No descuides tu familia. Háblale a tus hijos, a tu cónyuge en el hogar de Cristo. Ten a Cristo presente siempre en el hogar. Ten a Cristo siempre presente en tu vida. Ten a Dios siempre presente en la vida. Mira, cuando Cristo entra en nuestras conversaciones, también entra en nuestros conflictos. Su presencia sana el lenguaje ofensivo, el lenguaje agresivo, rompe el silencio en el hogar, transforma nuestra forma de hablar. Así que hoy, te lo digo de parte del Señor, diligentemente pon a Cristo en tu boca, que lo que hables sea de vida. Como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Que lo que tú emanas de tu interior sean ríos de agua de vida. No maldiciones, no lanzando desgracias, no lanzando groserías. No, que lo que tú hables sea de Cristo. Que lo que tú hables sean palabras que edifiquen, que construyan a tu familia. Pero sobre todo, siempre aprovecha cualquier momento para recordarle a tu familia la importancia de que Cristo esté en medio nuestro. De que Cristo esté en medio nuestro. Mira, cada palabra que tú y yo hablamos con nuestra familia son como semillas. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nuestra boca está hablando chisme, está hablando groserías, está hablando odio, es porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Si nuestra boca está hablando de política, de fútbol, eso es lo que hay en nuestro corazón. Pero si nuestra boca, no estoy diciendo que no puedas hablar, claro, pero digo que constantemente lo que hay en tu boca es esto. Pero si de tu boca salen palabras de bendición, que edifican, que construyan, habla mucho que en tu vida, que en tu ser hay un corazón lleno de la presencia de Dios. Si tú hablas desde la ansiedad, desde la amargura, hablas desde el odio, del estrés, obviamente estarás lanzando semillas de odio, de estrés, de depresión. Y más adelante eso vas a cosechar en tu familia. Cuando tu esposa, de tanto odio que tú has lanzado, has sembrado en tu esposa te replique con odio, estás recogiendo el odio. O el odio que siembras en tus hijos, más adelante lo recogerás. Las palabras son como semillas, pero qué bueno sería que tu hijo, tu esposa te digan un día: sigue adelante, no decaigas, Dios te bendiga, porque tú has sembrado en tu esposa, en tus hijos, palabras de aliento, palabras de Dios. Has sembrado pasajes bíblicos, has sembrado la presencia de Dios en tus hijos, en tu esposa. Y ahora en el momento duro, tú lo recoges. Y es un ciclo de bendición en el hogar. Así que Dios nos está llamando en este tiempo, en este momento, a que tengamos en nuestras conversaciones diarias sencillas la presencia de Dios y tengamos a Cristo siempre. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Ya lo hablamos. Una palabra que tú digas puede dar vida o puede dar muerte. Una palabra que tú lances puede transformar o puede destruir. Una palabra que tú lances puede edificar a alguien, bendecirlo, o por el contrario puede llevarlo al fracaso, a la ruina.
Efesios 4, 25, 29 dice: hable cada uno con verdad con su prójimo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Que ninguna palabra corrompida salga de tu corazón, de tu boca. Yo entiendo que el estrés, la depresión, la crisis económica, que no hay empleo, no hay para comer, lleva de pronto a angustiarte, pero que esa angustia no te lleve a lanzar palabras que destruyan tu familia. Y quizás tú dices: bueno, lo voy a hacer, aleluya. Voy a esperar el momento perfecto. Voy a esperar el quinceañero de mi hija. Voy a esperar que llegue la Nochebuena. Voy a esperar que llegue el fin de semana. No. No hay una fecha y no hay un momento perfecto para hablar de Dios. Tenemos que hablar de Dios a tiempo, fuera de tiempo. Pablo le dice: te insto a que prediques a tiempo, fuera de tiempo. No tienes que esperar un momento perfecto. Si hoy estás con tu hijo, háblalo. Si estás con 3 o 4 de tu familia, háblalo. Y empieza a tenerlo presente, a ponerlo en práctica todos los días. Háblalo todos los días. Y es importante que podamos tenerlo. Dice Efesios 5:16 que tenemos que redimir el tiempo porque los días son malos. Entonces no podemos esperar a que llegue el quinceañero de la niña para reunirnos y hablar todos. No. Hoy, porque quizá tu palabra, la que vas a hablar con tu hijo hoy, le salve la vida más tarde, mañana. Le salve la vida mañana. Quizá la palabra que le digas hoy a tu mamá, a tu papá, le cambie la vida de los pensamientos que ellos tienen planeado hacer para las próximas horas. Usted no se imagina cuántas personas, voy a hacer en esto, como dicen por ahí, extremista, pero es una realidad palpable. Usted no se imagina cuántas personas hoy que usted ve sonriendo en la calle tienen pensamientos de suicidio. Cuántas personas que usted ve hoy alegre, sonriendo, por dentro hay una depresión que se las está comiendo. Y a veces un simple abrazo lo cambia todo. Un te amo, Dios te bendiga. Una simple palabra como Dios te ama, el Señor está contigo, puede cambiar la vida de una persona. Pero nosotros y la religiosidad siempre nos están llevando a esperar el momento perfecto. ¿Por qué no hablaste hoy? No, porque estoy esperando que llegue la fiesta del fin de semana. ¿Por qué no hablaste con tu familia hoy? No, porque estoy esperando que podemos estar juntos. Lo que pasa es que uno estaba por fuera y no estábamos todos. No. No permitas esas barreras. Aprovecha el tiempo. Y si hay uno, habla con uno. Si hay dos, habla con dos. Y si están todos, habla con todos. Pero habla que Cristo, una llamada telefónica, por teléfono, habla de Dios. Ahora, no es meterlo como la mete la religión. Conversaciones sencillas. Si antes tu lenguaje era un lenguaje de estrés, de depresión, ahora tu lenguaje es un lenguaje de fe. Si tu hijo te diga para decirte: mamá, es que estoy deprimido, y tú también decías: ay, mi amor, sí. No, tú digas ahora: tranquilo, hijo, el Señor está contigo, no te preocupes, adelante, sigue adelante. Que si hay problemas y dificultades y vienen a decirte: sabes, estoy cargado, no puedo más, tengo problemas, y tú también llorabas con ellos, tú vas a decir: hijo, hija, tranquila, la palabra enseña. Esas conversaciones sencillas, cotidianas. Y es importante que desde hoy mismo traigas
a Cristo, a tu casa, a tu familia. Y mire, estamos viviendo tiempos que son difíciles. Y la palabra nos enseña acerca de poder perseverar hasta el final. Y la forma de perseverar hasta el final es, número uno, en oración, buscando la presencia del Señor. Pero número dos, que como familia podamos mantenernos unidos en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la lucha, podamos mantenernos unidos. Usted se imagina que estén viviendo ustedes un momento difícil y en ese momento duro, en lugar de unirse, en lugar de orar, lo que lleguen sean golpes, maltratos, humillaciones, gritos, estrés. Se rompe, se destruye la familia. Por eso en este tiempo Dios nos está llamando a restaurar el hogar, porque una de las cosas que nos van a llevar a nosotros a poder perseverar hasta el día que Cristo venga es el que la familia esté unida, y esté unida en torno, es decir, que el centro de la familia sea Cristo, que unos a otros nos alentemos. Pablo escribe, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ese alentaos los unos a los otros con estas palabras habla de que nos estamos animando unos a otros. Es importante en este tiempo que en nuestras conversaciones esté Cristo, esté el Espíritu Santo, esté allí la presencia del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, eres justo, fiel y verdadero, Padre, digno de gloria, de honra y toda adoración. Padre, gracias. Señor, hoy quiero pedirte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dígale: Padre, hoy quiero que tú estés en medio de mi conversación. Dígale: Señor, cambia mi forma de hablar, cambia mi forma de expresarme. Dígale: Señor, cambia las palabras que generan estrés por palabras de fe. Cambia las palabras que generan angustia por palabras que sanen el corazón. Dígale: Señor, desde hoy quiero tenerte presente en mi vida. Quiero tenerte presente en mis conversaciones. Padre, quiero que seas el centro de nuestro hogar, de mi conversación. Te pido, Dios, que entres a mi sala, que entres a mi hogar, a mi familia. Llena cada espacio, Padre, de nuestra casa, y que podamos en todo lugar, en la cocina, en la sala, en el patio, hablar de ti. Padre, que tú estés en las conversaciones donde hay sonrisas, pero también estés en las conversaciones donde hay lágrimas, donde falta un abrazo de consuelo. Que estés en medio del luto, en medio de la crisis económica, que estés en medio de la desesperación, Padre. Que en cada charla, en cada oportunidad, sea para glorificarte. Cada momento, Padre, sea para honrarte. Oh Dios, glorifícate, glorifícate en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Amén y amén.